Rita estaba sentada junto al gran ventanal del lujoso ático, mirando fijamente las luces de la ciudad que se extendían sin fin ante ella. El matrimonio por contrato entre ella y Alex nunca había tenido que ver con el amor, era un acuerdo orquestado por sus familias, la de él, para mantener el dominio financiero, y la de ella, para solidificar alianzas comerciales. Desde el momento en que entró en su mundo, no había sido más que una carga en sus ojos. Su naturaleza marimacho, la forma en que prefería las zapatillas a los tacones de aguja, y su personalidad directa pero honesta eran todos rasgos que Alex despreciaba. Apenas la miraba, tratándola como una entidad invisible en su hogar compartido. La frialdad en su mirada, la forma en que apenas reconocía su presencia, calaba más de lo que había esperado. Nunca la golpeó, nunca alzó la voz, pero su indiferencia era una herida que desangraba su espíritu. En su noche de bodas, le había dicho, no pretendamos que esto es algo más que negocios. Tú quédate en tu carril, yo me quedaré en el mío. Esas palabras se habían quedado con ella, un recordatorio constante de su lugar en su vida. Alex, por otro lado, era un hombre que prosperaba con la perfección. Se había imaginado a sí mismo con una esposa que exudara elegancia, alguien que llamara la atención en eventos de alto perfil, no una mujer que prefiriera vaqueros y una gorra de béisbol. Había cumplido con su deber al satisfacer los deseos de sus padres, pero no tenía intención de considerar a Rita como su esposa. Para él, ella era una mera molestia. En lugar de hacer cualquier intento de entenderla, pasaba más tiempo fuera de su casa, asistiendo a eventos, entreteniendo a modelos y socialites que encajaban con su idea de perfección. Su mejor amigo, Tom, a menudo le advertía, estás cometiendo un error al tratarla de esta manera. Ni siquiera conoces a la mujer con la que te casaste. Pero Alex se burlaba, descartando la preocupación, ella no pertenece a mi mundo, respondía. Rita escuchó esas palabras una vez, y aunque se había preparado durante mucho tiempo para este rechazo, todavía le dolió. Sin embargo, había hecho las paces con una cosa, nunca rogaría por amor. Si Alex no quería tener nada que ver con ella, simplemente existiría dentro de las sombras de su matrimonio sin vida. Por ahora, lo soportaría, pero la resistencia tenía sus límites, y pronto Alex aprendería que el silencio en su matrimonio era ensordecedor, un vacío lleno de palabras no dichas y resentimiento tácito. Rita había aprendido a navegar por sus frías interacciones, pero el vacío en su hogar le pesaba más de lo que le importaba admitir. Alex apenas volvía a casa, y cuando lo hacía, era solo para tomarse un cambio de ropa antes de desaparecer de nuevo en su mundo de reuniones de negocios y eventos sociales. Rita, aunque independiente por naturaleza, sentía el aguijón de la soledad colándose en su alma. Una vez había tratado de conversar con él durante la cena, pero sus ojos permanecieron pegados a su teléfono mientras respondía a los mensajes con un asentimiento ausente. No tienes que fingir, Alex, había dicho finalmente, apartando su plato intacto. Él la miró por un breve segundo antes de suspirar, no estoy fingiendo, Rita. Simplemente no tengo interés en interacciones forzadas. Las palabras se asentaron en el aire como un clavo final en el ataúd de la poca esperanza que le quedaba. Había pensado que el tiempo podría suavizarlo, que tal vez la familiaridad engendraría comodidad, pero estaba claro que él se había decidido sobre ella desde el principio. Mientras que Alex veía a Rita como una molestia, encontraba consuelo en la compañía de mujeres de la alta sociedad que encarnaban el tipo de sofisticación que admiraba. Fue en uno de esos eventos donde conoció a Megan, una mujer llamativa y segura de sí misma que era todo lo que él pensaba que debía ser una esposa. Era encantadora, serena y sabía cómo comportarse en una sala llena de hombres poderosos. A diferencia de Rita, Megan nunca dudaba en halagar su ego, susurrando dulces afirmaciones sobre sus ambiciones y éxito. Un hombre como tú merece una mujer que lo eleve, Alex, ronroneó una noche mientras estaban sentados en un salón privado bebiendo whisky caro, no alguien que lo frene. Alex sonrió con suficiencia, entretenido por sus palabras, pero en el fondo resonaban con él. Rita, a sus ojos, no era el tipo de mujer que complementaba su imagen. Nunca la había visto con un vestido, nunca la había visto interesarse por su mundo. Ella estaba contenta en su soledad mientras él prosperaba con el poder y la validación. Y así, la distancia entre ellos se amplió hasta que no fueron más que dos extraños atrapados en la ilusión de un matrimonio. Megan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde el momento en que puso los ojos en Alex, reconoció el hambre en su mirada, no de amor, sino de validación, admiración y una mujer que encajara con la imagen a la que se aferraba desesperadamente.
Ella interpretó su papel a la perfección, sabiendo exactamente cuándo reírse de sus chistes, cuándo tocarle el brazo con fingido afecto y cuándo susurrar palabras que alimentaran su ego. Lo había investigado, se había enterado de su matrimonio por contrato y comprendió que su esposa no era más que una formalidad. Esa era su ventaja. Mereces estar con alguien que te aprecie, Alex, murmuró una noche, inclinando la cabeza solo para captar toda su atención, no alguien que simplemente existe en tu vida. Alex exhaló, haciendo rodar su vaso de whisky entre sus dedos. Rita y yo, nunca se supuso que fuera un matrimonio real. Megan sonrió con suficiencia, sabiendo que había ganado. La forma en que hablaba de su esposa era distante, indiferente, exactamente la abertura que necesitaba. Y así, se aseguró de estar siempre presente, siempre disponible, deslizándose en su mundo tan fácilmente como Rita había sido expulsada de él. Rita no era ingenua. Notó la forma en que Alex volvía a casa oliendo a perfume caro que no era el suyo, la forma en que ya ni siquiera intentaba fingir que su matrimonio tenía algún significado. Pero no eran las aventuras lo que le dolía, era la flagrante falta de respeto. Una noche, escuchó una conversación entre Alex y su mejor amigo, Tom, que parecía frustrado. Megan no es quien crees que es, Alex. ¿Estás cegado por...? Las palabras de Tom fueron interrumpidas por la risa de Alex. ¿Cegado? ¿Crees que debería ser leal a una mujer que no pertenece a mi mundo? Rita no es mi esposa en ningún sentido real. Megan me entiende. Rita se quedó congelada junto a la escalera, agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No estaba segura de por qué todavía sentía el aguijón de sus palabras, pero lo sentía. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que Alex ya la había reemplazado en su mente. Había sido descartada, dejada de lado como un accesorio no deseado. Y, sin embargo, una parte de ella se negaba a derrumbarse. Un día, se dijo a sí misma, se arrepentirá de esto. Pero para entonces, será demasiado tarde. La madre de Alex, la señora Evans, nunca había ocultado su desdén por Rita. Desde el momento en que se concertó el matrimonio por contrato, había dejado claro que esperaba más de la esposa de su hijo. Una mujer adecuada sabe cómo presentarse, Alex, solía decir, con la voz goteando decepción. Rita, ella no es adecuada para alguien como tú. Alex, que ya resentía su matrimonio forzado, nunca discutió. Las palabras de su madre solo reforzaron lo que él ya creía. Así que cuando comenzó a elogiar a Megan, comentando sobre su elegancia, su naturaleza refinada, solo alimentó su determinación de reemplazar a Rita por completo. Una tarde durante el almuerzo en un restaurante de lujo, la señora Evans dejó aún más clara su postura. «Has entretenido esta farsa el tiempo suficiente», dijo, bebiendo su vino. «Tu padre puede haber aceptado este acuerdo, pero me niego a quedarme de brazos cruzados y verte desperdiciar tu vida». Alex se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. «No te preocupes, madre. Ya tengo planes en marcha». La aprobación en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella estaría a su lado cuando llegara el momento de deshacerse de Rita para siempre. Mientras tanto, Rita se encontró cada vez más aislada. Las pocas veces que asistía a reuniones familiares, se encontraba con miradas frías y comentarios sutiles que la hacían sentir como una extraña. Ni siquiera se esfuerza, escuchó susurrar a una de las tías de Alex durante una cena. ¿Cómo espera encajar con nosotros? Rita apretó los puños debajo de la mesa pero no dijo nada. ¿Cuál era el punto? Había hecho todo lo posible para ser aceptada, pero se habían decidido sobre ella incluso antes de que entrara en su mundo. Esa noche, mientras Alex se preparaba para partir hacia otro evento con Megan, apenas miró a Rita. «No tienes que esperarme», dijo casualmente, ajustándose los gemelos. Ella lo observó por un momento antes de responder, «Dejé de esperar hace mucho tiempo». Sus palabras tenían una finalidad que incluso él notó, pero en lugar de cuestionarlo, simplemente se burló y se fue. Poco sabía que la mujer a la que tan fácilmente despidió ya no lamentaba la pérdida de un amor que nunca existió, simplemente estaba esperando el momento perfecto para mostrarle cuán equivocado había estado. Rita se había acostumbrado a la frialdad de Alex, pero nada podría haberla preparado para la humillación que enfrentó esa noche. Había salido de la casa con un vestido azul marino sencillo pero elegante, pensando que tal vez, solo por una noche,
podría acompañar a su esposo a un evento sin sentirse como una invitada no deseada. Pero en el momento en que entró en la sala de estar donde Alex estaba ajustándose la corbata, su expresión se convirtió en una de pura desaprobación. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, con la voz cargada de irritación. Rita tragó saliva, obligándose a mantener la calma. «A la gala contigo». Él se burló, interrumpiéndola. «No nos avergoncemos, Rita. Este no es el tipo de evento donde las zapatillas y el sarcasmo son bienvenidos». Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Había hecho un esfuerzo, pero a sus ojos, siempre sería una extraña. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Megan entró, luciendo un brillante vestido dorado que abrazaba sus curvas a la perfección. Sonrió a Alex, ignorando por completo la presencia de Rita. «¿Lista para irnos, cariño?», ronroneó Megan, deslizando su brazo por el de él. Alex no vaciló. Salió con Megan sin una segunda mirada a su esposa, dejando a Rita parada sola, su dignidad aplastada bajo el peso de su rechazo. Judy llegó más tarde esa noche para encontrar a Rita sentada en silencio, mirando la cena intacta que había preparado. «Déjame adivinar», dijo Judy, dejando su bolso, se la llevó a ella en su lugar. Rita asintió, apretando los labios para reprimir las emociones que amenazaban con derramarse. «Debería estar acostumbrada a esto a estas alturas», murmuró. Pero Judy no lo iba a permitir. «No, no deberías», espetó. «Eres su esposa, Rita. ¿No puede tratarte así?». Rita soltó una risa amarga. A sus ojos, nunca fui su esposa. Solo era un marcador de posición hasta que apareciera algo mejor. Judy negó con la cabeza con frustración. «Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué dejas que te haga esto?». Rita exhaló, cerrando los ojos. «Porque irme sin demostrarle que está equivocado se siente como perder». Y en el fondo, sabía que si se marchaba ahora, Alex nunca se daría cuenta de lo que había perdido. Pero si jugaba bien sus cartas, algún día lo haría. Y ese día llegaría antes de lo que él esperaba. Pasaron los días, y Alex apenas reconoció la existencia de Rita. Volvía a casa tarde, se iba temprano, y cuando estaba cerca, su atención siempre estaba en su teléfono, enviando mensajes de texto a Megan. Rita había aprendido a dejar de esperar algo de él, pero cuando una invitación bellamente diseñada llegó a su puerta, la curiosidad se despertó en ella. Era del señor Smith, uno de los empresarios más influyentes del país, invitándolos a una gala exclusiva. Rita colocó la invitación en el escritorio de Alex sin decir una palabra. Esa noche, cuando regresó, la miró y se burló. «No tienes que preocuparte por esto», dijo con desdén. «Asistiré con Megan». El estómago de Rita se retorció, pero se negó a dejar que viera su dolor. «¿Quieres decir que vas a llevar a tu amante a una fiesta a la que tu esposa fue invitada?», preguntó, arqueando una ceja. Alex puso los ojos en blanco, aflojándose la corbata. «No seas dramática, Rita. No encajarías en un evento como este de todos modos». El insulto fue casual, sin esfuerzo, como si lo hubiera ensayado 100 veces antes. Judy estaba furiosa cuando se enteró. «Se la está llevando a un evento de alto perfil donde tú, su esposa legal, deberías estar parada a su lado», estalló. «La audacia de este hombre». Rita soltó una risa sin humor. «Nunca me ha visto como su esposa, Judy. ¿Por qué empezar ahora?». Pero por primera vez, algo dentro de ella cambió. Estaba cansada de ser rechazada, de ser tratada como si no perteneciera a su propio matrimonio. «Creo que es hora de un cambio», murmuró, apretando la invitación con los dedos. Los ojos de Judy se iluminaron con intriga. «¿Qué tienes en mente?». Rita exhaló lentamente, con un plan formándose en su mente. «Voy a ir a esa fiesta», declaró, con la voz firme con una nueva determinación. «Y cuando entre, Alex no solo lamentará ignorarme, sino que nunca podrá volver a mirarme de la misma manera». Esto no se trataba de venganza, se trataba de reclamarse a sí misma, demostrando que no era solo la esposa silenciosa y descuidada que él había dejado de lado. Y cuando llegara la noche de la gala, Alex se daría cuenta de que la mujer que había dado por sentada ya no estaba esperando su aprobación. Rita pasó los siguientes días preparándose, no solo físicamente, sino mentalmente.
Si iba a causar un impacto en la gala, no podía simplemente aparecer, necesitaba apropiarse del momento, entrar en esa sala como alguien que llamaba la atención. Judy le presentó a un estilista de primera, una mujer conocida por transformar a las personas en figuras de la alta sociedad de la noche a la mañana. Al principio, Rita dudó, sintiéndose ridícula mientras experimentaban con peinados elegantes, vestidos elegantes y joyas delicadas. «Esta no soy yo», murmuró, mirando su reflejo en el espejo. Pero la estilista, una mujer llamada Eleanor, solo sonrió. «Entonces, encontremos la versión de ti que nunca se molestaron en ver». Y así, por primera vez en años, Rita se permitió abrazar el cambio. Se entrenó para caminar con gracia, para comportarse con la confianza que nunca pensó que tenía. Estudió etiqueta, moda y negocios, porque si iba a sorprender a Alex, no solo iba a verse diferente, iba a ser diferente. En la noche de la gala, mientras estaba de pie frente al espejo con un impresionante vestido rojo que le quedaba como una segunda piel, apenas se reconoció. Atrás quedó la esposa silenciosa y desapercibida, en su lugar se encontraba una mujer que se había levantado de las cenizas de la humillación, lista para hacer una declaración. Judy sonrió mientras ajustaba los pendientes de diamantes de Rita. «Alex no sabrá que lo golpeó», susurró. Los labios de Rita se curvaron en una pequeña sonrisa, pero no había malicia en su expresión, solo certeza. «No se lo merece», respondió suavemente. No estaba haciendo esto por Alex, lo estaba haciendo por sí misma. Pero si, por casualidad, él la viera por primera vez esa noche, entonces tal vez, solo tal vez, finalmente se daría cuenta de lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de su arrepentimiento no la lastimó, solo la hizo más fuerte. Rita se paró frente al espejo, con las manos agarrando los lados del tocador mientras admiraba su reflejo. La mujer que la miraba no era la misma que había pasado años siendo ignorada, menospreciada y descartada. Sus rasgos, antes sencillos, ahora irradiaban una tranquila confianza, su postura más erguida, sus ojos más penetrantes. La transformación no era solo física, era interna. Durante mucho tiempo, había vivido en las sombras del mundo de Alex, pero ya no más. Eleanor, su estilista, se colocó a su lado, inclinando la cabeza en señal de aprobación. «La confianza es el mejor atuendo que una mujer puede usar», dijo, ajustando el vestido de Rita, «pero tú ya tenías eso. Solo necesitabas verlo por ti misma». Rita inhaló profundamente, sintiendo el peso de cada rechazo pasado levantarse de sus hombros. «No estoy haciendo esto para impresionarlo», murmuró, más para sí misma que para nadie más. «Solo quiero entrar en esa habitación y saber que soy más de lo que me hizo sentir». Judy, sentada al otro lado de la habitación, sonrió con picardía. Y si se atraganta con su propio orgullo en el proceso, eso es solo una ventaja. Mientras tanto, Alex era completamente ajeno a la tormenta que se gestaba en el fondo. Estaba demasiado preocupado por Megan, quien se había encargado de ayudarlo a prepararse para la gala. Mientras le ajustaba la corbata, pasó sus dedos por su pecho, con una sonrisa seductora. «Serás el hombre más poderoso en esa habitación esta noche», susurró, «y yo estaré justo a tu lado». Alex sonrió con suficiencia, disfrutando de la forma en que ella halagaba su ego. «Rita no habría encajado en un lugar como este de todos modos», murmuró, descartándola por completo de sus pensamientos. Los ojos de Megan brillaron con diversión, pero no dijo nada. Ella tenía lo que quería, toda su atención, su arrogancia, y lo más importante, su confianza. La noche era suya para controlarla. Sin embargo, lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que el destino tenía otros planes, porque cuando Rita cruzara esas puertas, toda la habitación, incluido Alex, nunca la volvería a mirar de la misma manera. En el momento en que Rita entró en el gran salón de baile, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y un aire de intriga se extendió por la multitud como un incendio forestal. Estaba irreconocible, vestida con un vestido rojo ajustado que acentuaba cada curva, su postura elegante y llena de gracia. Exudaba el tipo de presencia que no podía ser ignorada. La suave iluminación de las lámparas de araña se reflejaba en su piel radiante, sus pendientes de diamantes capturando la luz lo suficiente como para darle un brillo etéreo. Pero no era solo su belleza lo que cautivaba a la sala, era la confianza con la que se comportaba. No estaba tratando de demostrar nada a nadie, simplemente pertenecía. Judy, de pie a su lado, se inclinó y susurró,
todos los hombres en esta sala te están mirando, y eso incluye a tu marido. Los labios de Rita se crisparon, pero se negó a voltear. No le daría a Alex la satisfacción de verla buscar su reacción. Alex, por otro lado, estaba congelado en su lugar. Acababa de reírse de algo que Megan le susurró al oído cuando sus ojos se posaron en la mujer de rojo. Su risa murió al instante. Su cerebro luchó por registrar lo que estaba viendo. La mujer que había despedido, ignorado y descartado como nada especial era ahora la presencia más impresionante en toda la sala. Su agarre en su vaso de whisky se tensó, su garganta repentinamente seca. ¿Quién diablos es esa?, murmuró en voz baja. Tom, de pie a su lado, sonrió con conocimiento. Esa, mi amigo, es tu esposa. Las palabras golpearon a Alex como una bofetada. Megan, notando su repentino cambio de comportamiento, se giró para ver que había robado su atención, y en el momento en que vio a Rita, su expresión se torció en algo feo. Sabía que esto era una amenaza, y por primera vez, Megan sintió el frío agarre de la inseguridad apoderarse de su pecho. Rita se deslizó entre la multitud sin esfuerzo, entablando conversación con algunas de las personas más influyentes de la sala. A diferencia de antes, donde había sido pasada por alto e ignorada, esta noche era la mujer con la que todos querían hablar. Los hombres de negocios se presentaron, ofreciéndole bebidas, las mujeres complementaron su gracia, y susurros de admiración la siguieron con cada paso. Pero lo que realmente la satisfizo no fue la atención, fue el hecho de que Alex estaba presenciando todo. Podía sentir su mirada ardiente desde el otro lado de la habitación, aunque nunca se volteó para reconocerla. En cambio, sonrió cortésmente al señor Smith, el anfitrión de la noche, que la miró con genuino aprecio. Señora Evans, saludó calurosamente, debo decir que usted es toda una sorpresa esta noche. Rita levantó su vaso, inclinando ligeramente la cabeza. Solo para aquellos que nunca me vieron verdaderamente antes. Sus palabras fueron intencionales, y sabía exactamente quién estaba escuchando. Alex había perdido toda capacidad para concentrarse. Su agarre en su bebida se tensó hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos, su corazón latiendo furiosamente contra sus costillas. Había pasado años creyendo que Rita era sencilla, indigna de su tiempo, una ocurrencia tardía en su mundo, pero la mujer frente a él no solo era hermosa, era intocable. La forma en que se comportaba, la forma en que hablaba, la forma en que cautivaba la atención de hombres mucho más poderosos que él, todo eso hizo que su estómago se retorciera incómodamente. Megan, sintiendo su inquietud, se aferró a su brazo. No dejes que te engañe, Alex, susurró. Ella sigue siendo la misma mujer aburrida debajo de todo ese maquillaje. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma, porque en el fondo, ambos sabían que Rita ya no era la mujer que pensaban que podían ignorar. Había entrado en su poder, y por primera vez, Alex se dio cuenta de que podría haber cometido el error más grande de su vida. Alex nunca se había considerado un hombre que se estremeciera fácilmente, pero ver a Rita dominar la sala con una gracia sin esfuerzo envió una ola de pánico desconocido sobre él. Siempre la había despedido como aburrida, sin refinar, una mujer que carecía de la sofisticación necesaria para prosperar en su mundo, pero ahora todas las suposiciones que había hecho sobre ella se sentían ridículas. Rita no era solo hermosa, era radiante, intocable, el tipo de mujer que los hombres deseaban pero que nunca podrían tener verdaderamente. Sus manos se apretaron en puños mientras la observaba reírse ligeramente de algo que dijo el señor Smith, el sonido suave y confiado. Todos los ojos en la sala se habían dirigido hacia ella, y por primera vez en su vida, Alex sintió algo que nunca pensó que sentiría, arrepentimiento. Tom, de pie a su lado, sonrió con conocimiento. Es gracioso, ¿no?, reflexionó. Pasaste todos estos años ignorándola, y ahora ella es lo único en esta sala que vale la pena notar. Alex le lanzó una mirada afilada, pero la verdad en las palabras de Tom cortó más profundo de lo que quería admitir. Megan, por otro lado, estaba hirviendo. La atención que una vez fue exclusivamente suya ahora se estaba deslizando entre sus dedos, gravitando hacia la misma mujer que había descartado como indigna. Estás mirando demasiado fijamente, siseó en voz baja, agarrando el brazo de Alex en una fingida muestra de afecto. Lo harás obvio. Alex apenas la reconoció. Su mente era una tormenta de emociones que no podía desenredar, confusión y frustración hirviendo debajo de la superficie. Había pasado años creyendo que Rita estaba por debajo de él,
pero ahora sentía como si él fuera el que estaba parado en su sombra. Mientras la observaba conversar sin esfuerzo con las figuras más influyentes de la sala, la realización lo golpeó como un tren de carga. No conocía a su esposa en absoluto, y peor aún, a ella parecía no importarle más. Megan había construido toda su estrategia sobre la idea de que Rita no era más que una ocurrencia tardía en la vida de Alex. Había desempeñado su papel con cuidado, halagando su ego, alimentando su creencia de que merecía algo mejor, pero mientras observaba a Alex, con la mirada fija en Rita como un hombre que ve el color por primera vez, un nudo de pavor se apretó en su estómago. Esto no era parte del plan. El agarre de Megan en su copa de champán se tensó mientras forzaba una sonrisa, enmascarando la tormenta de celos que se gestaba dentro de ella. Solo está tratando de llamar la atención, dijo con desprecio, inclinándose hacia el lado de Alex. No deberías caer en eso. Alex apenas reaccionó, sus ojos nunca se apartaron de Rita, y Megan supo que lo estaba perdiendo. Esa realización envió una punzada desconocida de miedo a través de ella. Había invertido demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, para dejar que todo se escapara ahora. Al otro lado de la sala, Rita era plenamente consciente de los ojos que la quemaban en la espalda, pero se negó a reconocerlos. Había pasado años esperando que Alex la viera, que reconociera su valía, pero ahora se dio cuenta de algo poderoso, no necesitaba su validación. No estaba allí por él, estaba allí por ella misma. Pero Megan no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente. Con una sonrisa dulce pero calculada, llevó a Alex hacia la pista de baile, presionando su cuerpo contra el de él mientras susurraba, recordémosles quiénes verdaderamente pertenecen juntos. Pero no importaba cuán cerca lo abrazara, podía sentirlo, la mente de Alex estaba en otra parte, su atención, su curiosidad, su arrepentimiento, todo estaba bloqueado en la mujer que había descartado tan descuidadamente. Y por primera vez, Megan entendió que ya no tenía el control. El aire en el salón de baile era denso con tensión mientras Rita se movía con gracia por la pista de baile, cada paso seguro, calculado. No había planeado bailar, pero cuando el señor Smith extendió su mano, ella aceptó sin dudarlo, plenamente consciente de que Alex estaba observando cada uno de sus movimientos. En el momento en que sus dedos tocaron los del empresario mayor, los susurros llenaron la sala. El señor Smith era uno de los hombres más poderosos de la industria, su aprobación era un sello de prestigio, y sin embargo, ahí estaba bailando con Rita, tratándola como si fuera una igual. Ha sorprendido a todos esta noche, reflexionó, con la voz cargada de diversión, incluido a su marido. Rita sonrió, pero no giró la cabeza. Si está sorprendido, es solo porque nunca se tomó el tiempo para verme, respondió suavemente. El señor Smith se rió. Entonces es un tonto, porque ahora mismo todos los hombres en esta sala están deseando estar en mi posición. La mandíbula de Alex se apretó mientras observaba desde la distancia, la voz de Megan no era más que ruido de fondo. Sintió algo extraño, algo peligroso colándose en su pecho, celos, no solo porque otro hombre tenía la atención de Rita, sino porque sabía en el fondo que había perdido el derecho a estar donde estaba el señor Smith. Ahora, Tom, sintiendo su creciente frustración, dejó escapar un silbido bajo. Eso debe doler, dijo, bebiendo su bebida. Ella está siguiendo adelante, Alex, y la peor parte, se ve mejor sin ti. El agarre de Alex en su vaso se tensó, su pulso latiendo en sus oídos. Nunca había pensado en Rita como alguien que pudiera eclipsarlo, y mucho menos dejarlo atrás, pero al observarla ahora, radiante e intocable, se dio cuenta con una certeza profunda en los huesos de que la había subestimado. Y en la peor parte, no tenía idea de cómo arreglarlo. La música en el salón de baile se atenuó cuando Megan subió al escenario central, con una copa de champán en la mano, una sonrisa diabólica curvando sus labios. Rita, que acababa de bajarse con gracia de la pista de baile, sintió un escalofrío instintivo recorrer su columna vertebral. Había visto esta mirada antes, la mirada de una mujer que estaba a punto de incendiar algo y disfrutar viéndolo arder. Damas y caballeros, la voz de Megan resonó por toda la sala, suave como la seda pero afilada como el cristal, ya que todos estamos aquí esta noche celebrando el poder y la influencia, creo que es hora de que reconozcamos al hombre que ha jugado tan bien, mi querido Alex Evans. Giró su mirada hacia él, con los ojos brillando con algo peligroso, un hombre tan brillante, tan ambicioso, que se las ha arreglado para guardar secretos incluso de sus más allegados. El murmullo en la sala creció cuando se intercambiaron miradas curiosas. Alex,
Poniéndose rígido a su lado, le lanzó una mirada de advertencia, pero Megan solo sonrió dulcemente. ¿Te gustaría contárselo tú, cariño, o debería hacerlo yo? El peso de sus palabras se asentó sobre la sala, presionando contra Alex como un vicio. Rita, de pie a una distancia segura, observó la escena desarrollarse con tranquila curiosidad. La actuación de Megan fue pulida, sus pausas calculadas arrastrando la tensión como una cuchilla sobre el cristal. Nuestro querido Alex, continuó, suspirando dramáticamente, ha estado ahogándose en deudas durante bastante tiempo. Oh, pero esa no es la mejor parte. Se dirigió a la audiencia, su sonrisa profundizándose. El verdadero truco es que ha estado usando mis contactos, mi influencia, para mantenerse a flote. Una onda de choque se extendió por la multitud. Jadeos, susurros apagados y miradas agudas de juicio cayeron sobre Alex como lluvia. Su fachada cuidadosamente construida se resquebrajó bajo el peso de la humillación pública, y por primera vez, Rita vio algo nuevo en sus ojos, miedo. Megan había jugado bien su mano, y la había jugado sin piedad. El una vez celebrado hombre de negocios ahora estaba parado en el centro del salón de baile, despojado de su orgullo, su arrogancia reducida a una frágil cáscara. Sus manos se cerraron en puños cuando los susurros se convirtieron en una tormenta ensordecedora, rostros que una vez lo saludaron con respeto ahora lo observaban con un desprecio apenas disimulado. Megan se acercó, bajando la voz lo suficiente para que él la escuchara. ¿De verdad pensaste que estaba contigo por amor?, susurró, su aliento rozando su oído. No, cariño, estaba aquí por el espectáculo, y ¿adivina qué? Gané. Se apartó, su sonrisa nunca se desvaneció. Disfruta del espectáculo. Con eso, levantó su vaso en un simulacro de brindis antes de alejarse, dejando a Alex parado en las ruinas de su propia caída. Al otro lado de la sala, Rita observó la escena desarrollarse con ojos ilegibles. Una vez había soñado con un momento como este, había imaginado a Alex enfrentando las consecuencias de sus elecciones, pero ahora que estaba aquí, no trajo la satisfacción que pensó que traería. No había alegría en ver a un hombre desmoronarse, incluso si una vez había intentado romper su espíritu. En cambio, sintió algo cercano a la lástima. Tom se acercó a ella, con una expresión de leve diversión. Supongo que el karma finalmente envió una invitación a la fiesta de Alex, reflexionó. Rita no sonrió. Tal vez, murmuró, observando cómo Alex se giraba, sus ojos fijándose en los de ella. Por primera vez en años, no había arrogancia en su mirada, ni superioridad, solo un hombre que lo había perdido todo. Y aunque debería haberse ido, no lo hizo. En cambio, sostuvo su mirada, recordándole en silencio que nunca había necesitado venganza, la vida se había encargado de eso por ella. Justo cuando el escándalo que rodeaba a Alex alcanzó su punto máximo, el señor Smith, el anfitrión de la noche, dio un paso adelante, aclarando su garganta con un aire de tranquila autoridad. Ya que estamos hablando de poder e influencia esta noche, anunció, con la mirada recorriendo a los invitados, creo que es hora de presentar adecuadamente a alguien que ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. La sala quedó en silencio, los ojos se volvieron hacia él con anticipación. Rita sintió un extraño cambio en el aire, una energía que le hormigueaba en la nuca. No estaba preparada para lo que sucedió después. Damas y caballeros, continuó el señor Smith, con los labios curvándose en una sonrisa de aprobación, permítanme presentar formalmente a Rita Evans. Aunque algunos de ustedes puedan conocerla por un nombre diferente, la única heredera del Imperio Carter. Un jadeo colectivo resonó por toda la sala. El mundo de Alex se inclinó, la revelación lo golpeó como un golpe físico. Su esposa, la mujer que había despedido, ignorado, menospreciado, era la heredera oculta de una de las dinastías empresariales más poderosas del país. Su mente se apresuró a conectar los puntos, pero la verdad era ineludible. Rita, de pie erguida, respondió a su mirada sin una pizca de diversión. Nunca pensaste en preguntar, ¿verdad?, murmuró, con la voz transmitiendo un poder silencioso. Nunca una vez te preguntaste quién era yo fuera de ser tu molestia. Alex tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Había pasado tanto tiempo mirándola por encima del hombro, tan seguro de su propia superioridad, solo para encontrarse a su merced. Y en ese momento, se dio cuenta de la crueldad de su fuerza, ella había estado justo frente a él todo el tiempo, y él la había dejado ir.
El peso de la revelación aplastó a Alex, dejándolo parado en medio del salón de baile como un hombre despojado de todo. Su mente repasó cada interacción que había tenido con Rita, cada momento en que la había despedido como insignificante, y ahora todo parecía el error más grave de su vida. Él había pasado años persiguiendo el poder, creyéndose superior. Sin embargo, allí estaba, reducido a la nada, mientras que ella permanecía intacta, su influencia mayor de lo que él jamás había imaginado. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes, el juicio llenaba los ojos de las mismas personas de las que una vez buscó validación. Megan lo había humillado, pero fue la mirada silenciosa de Rita la que lo deshizo por completo. Se movió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud, su voz áspera con algo que no había sentido en años, desesperación. Rita, comenzó, pero el nombre se sintió extraño en su lengua, como si nunca lo hubiera pronunciado antes. Ella inclinó la cabeza, observándolo con ojos indescifrables. «¿Necesitas algo, Alex?» Él tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. «Necesito hablar contigo», admitió, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Por favor, la vulnerabilidad en su tono hizo que algo parpadeara en su rostro, pero desapareció tan rápido como apareció. Rita exhaló, cruzando los brazos. «¿Y qué tienes exactamente que decirme ahora? ¿Que te arrepientes de tratarme como si no fuera nada? ¿Que de repente me ves diferente ahora que todo el mundo conoce mi valía?» Sus palabras dolieron porque eran la verdad. Alex se pasó una mano por la cara, la frustración se reflejaba en su expresión. «Fui un tonto», susurró, sacudiendo la cabeza. «Lo sé ahora. Yo, no espero perdón, pero necesito que sepas que te veo, Rita. Te veo ahora». Ella lo estudió durante un largo momento, y por primera vez, Alex se dio cuenta de que sus palabras solas no serían suficientes. Rita había imaginado este momento antes, había pensado en cómo se sentiría ver a Alex finalmente reconocerla. Pero de pie allí, escuchándolo suplicar, no sintió nada más que vacío. Una vez, su validación habría significado el mundo para ella, ahora, se sentía irrelevante. El hombre frente a ella no era el Alex que una vez había anhelado. Era una versión destrozada de sí mismo, un hombre obligado a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. «Es curioso, ¿no?», reflexionó ella, su voz uniforme. «Como la vida tiene una manera de humillar a las personas que creen que son intocables». Alex se estremeció, pero no apartó la mirada. No tenía defensa, ni excusas que le quedaran. Había destruido lo que sea que pudieron haber sido, y lo sabía. «No puedo cambiar el pasado», admitió, su voz áspera. «Pero si hay alguna posibilidad, la que sea, quiero hacer las cosas bien». Los labios de Rita se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Hacer las cosas bien», repitió, sacudiendo la cabeza. «Alex, no hay arreglo para lo que nunca estuvo completo para empezar». La finalidad en su tono se instaló en su pecho como una piedra. Se dio la vuelta, su vestido arrastrándose detrás de ella como una reina alejándose de un rey caído. Alex sintió que su corazón se apretaba, un pánico crecía en su pecho que nunca antes había sentido. Había perdido acuerdos comerciales, amistades, incluso dignidad, pero nada se comparaba con la constatación de que había perdido a Rita. Había pasado años haciéndola sentir invisible, y ahora ella era la que se alejaba sin pensarlo dos veces. Tom, que había estado observando desde la barrera, dejó escapar un silbido bajo. «Lo tenías todo, y lo dejaste escapar entre tus dedos», murmuró. Alex tragó saliva con dificultad, apretando los puños. No estaba listo para aceptar que este era el final. Los días se convirtieron en semanas, y Alex se encontró luchando para reconstruir los pedazos de su vida. El escándalo que Megan había desatado había dejado su reputación hecha añicos. Los socios comerciales se distanciaron, desconfiando de estar vinculados a un hombre que había sido tan fácilmente manipulado. La empresa que había pasado años manteniendo ahora pendía de un hilo, y por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Pero no fueron solo las pérdidas comerciales lo que lo atormentaba, era Rita. Se encontró repitiendo sus conversaciones, recordando los momentos en que la había despedido, cuando había elegido a Megan por encima de ella, cuando había asumido que no era digna de su mundo. Y ahora ella prosperaba sin él. Vio su nombre en artículos de negocios, observó cómo asistía a eventos como una mujer de influencia, respetada y admirada.
Y lo peor de todo, es que nunca lo reconoció. Rita, por otro lado, nunca se había sentido tan libre de la carga de tratar de probarse a sí misma. Había entrado en la vida que siempre estuvo destinada a vivir. El pasado ya no la mantenía cautiva, y por primera vez, estaba tomando decisiones por sí misma, no por un hombre que nunca la mereció. Judy a menudo la provocaba, diciendo, «Sabes que él está perdiendo la cabeza por ti, ¿verdad?» Rita solo sonreía, bebiendo su vino. «Ese ya no es mi problema». Y no lo era. Pero el destino tenía un cruel sentido del humor, y cuando menos lo esperaba, sus caminos se cruzaron de nuevo en una gala benéfica de alto perfil. Se encontró cara a cara con Alex una vez más. Se veía diferente, menos pulido, más cansado, como si la vida lo hubiera desgastado. Exhaló bruscamente, como si verla fuera tanto un alivio como una nueva herida. Rita dijo, su voz cargando el peso de todo lo que no se dijo. Y aunque se había convencido de que había seguido adelante, su corazón hizo algo inesperado, vaciló. Rita no esperaba volver a ver a Alex, no así. No se parecía en nada al hombre arrogante y seguro de sí mismo que una vez conoció. Su habitual aspecto pulido estaba ligeramente desaliñado, y aunque todavía vestía un traje a medida, no transmitía la misma confianza sin esfuerzo que antes. Parecía humilde. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Los sonidos de la gala zumbaban a su alrededor, risas educadas, tintineo de copas, conversaciones murmuradas. Pero en ese momento, se sentía como si fueran las únicas dos personas en la sala. Finalmente, Alex rompió el silencio, su voz baja e incierta. «No pensé que tendría otra oportunidad de hablar contigo». Rita arqueó una ceja, haciendo girar el vino en su copa. «¿Y qué exactamente crees que necesitas decir, Alex?» No estaba enojada, no, ya había superado el enojo. Lo que quedaba era curiosidad. Alex exhaló, pasándose una mano por la cara. «Sé que no merezco tu tiempo», admitió, su voz áspera con algo que nunca antes había escuchado, remordimiento genuino. «Pero necesito que entiendas, estaba ciego. Pasé años buscando algo, creyendo que sabía lo que quería, y en el proceso, ignoré lo mejor que me había pasado». Rita dejó escapar una pequeña risa sin humor, sacudiendo la cabeza. «Esa es una buena constatación después de todo, pero no cambia el pasado». Alex se estremeció, pero asintió. «Lo sé. Y no espero que me perdones de la noche a la mañana, pero solo necesitaba que supieras que lo lamento todo, que si pudiera volver atrás, haría todo de manera diferente». Su voz se quebró ligeramente, y por primera vez, Rita vio algo en sus ojos que nunca antes había visto, miedo. No miedo a perder el poder o el estatus, sino miedo a perderla para siempre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y pesadas, como si el movimiento equivocado hiciera añicos el hilo que aún los conectaba. Rita no era ingenua. Sabía que Alex había cambiado, pero también sabía que el cambio no siempre era suficiente. Él había roto algo en ella, algo que había pasado años reconstruyendo por su cuenta. ¿De verdad quería arriesgarlo todo dándole otra oportunidad? Tomó un sorbo lento de su vino, observándolo cuidadosamente. «Lo lamentas», repitió, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Pero es arrepentimiento porque me perdiste, o arrepentimiento porque también perdiste todo lo demás?» Su pregunta cayó como un golpe, y la mandíbula de Alex se tensó. Había anticipado su escepticismo, pero escucharlo en voz alta lo hizo aún más real. «Lamento perderte», respondió, su voz firme. «El resto, no importa sin ti». Rita lo estudió, buscando cualquier señal de manipulación, cualquier rastro del hombre que una vez la vio como una carga, pero no lo había. Solo había sinceridad, y por primera vez, sintió la más mínima grieta en su propia resolución. Quería creerle. Quería creer que realmente había aprendido, que el hombre que estaba frente a ella no era el mismo que la había despedido tan fácilmente. Pero, ¿querer era suficiente? Dejó su copa, exhalando suavemente. «No sé si puedo confiar en ti», Alex admitió con honestidad. «He pasado tanto tiempo aprendiendo a vivir sin ti. No sé si puedo volver a ser parte de tu mundo de nuevo». Alex tragó saliva, su mirada nunca abandonando la de ella. «Entonces déjame demostrártelo», dijo simplemente. «No con palabras, con acciones. Déjame mostrarte que no soy el mismo hombre que solía ser».
Y por mucho que quisiera alejarse, algo dentro de ella susurró que tal vez, solo tal vez, él merecía esa oportunidad. Rita no era el tipo de mujer que tomaba decisiones basándose solo en las emociones. Si Alex quería una oportunidad para probarse a sí mismo, tendría que ganársela. Y así, ella fijó los términos. Si hablas en serio sobre esto, le dijo, su voz firme, entonces tienes que demostrar que puedes ser el hombre que dices ser sin esperar nada a cambio. Observó su expresión de cerca, esperando el parpadeo de frustración, la impaciencia que una vez conoció tan bien. Pero en cambio, Alex asintió. Lo que sea necesario, dijo sin dudar. Haré lo que sea necesario. Y así comenzó la prueba. Rita no hizo ningún esfuerzo por facilitarle las cosas. No se esforzó por verlo, no cayó en viejos hábitos. Simplemente continuó viviendo su vida, prosperando en el mundo que había construido para sí misma, y esperó a ver si Alex realmente cumplía. Y para su sorpresa, lo hizo. No hubo grandes gestos, ni súplicas desesperadas de atención. En cambio, Alex trabajó en silencio para reconstruirse. Se centró en su negocio, no para recuperar su antiguo estatus, sino para ganar el éxito en lugar de manipular su camino hacia él. Reparó los puentes que había quemado, asumió la responsabilidad de sus errores y, sobre todo, escuchó. Nunca presionó a Rita, nunca trató de forzar su regreso a su vida. Simplemente apareció de manera constante, pacientemente, demostrando con cada acción que había cambiado. Pasaron las semanas, y una noche, mientras Rita estaba sentada sola en su oficina, se encontró pensando en él, no en el hombre que solía ser, sino en el hombre en el que se estaba convirtiendo. Y por primera vez desde su reencuentro, se preguntó, ¿y si realmente fuera diferente? Rita no esperaba cruzarse con Alex tan pronto, especialmente no en un entorno que se sentía tan ordinario en comparación con su último encuentro. Había ido a una cafetería tranquila para tomar un café por la mañana, disfrutando del raro momento de soledad antes de que comenzara su día de reuniones. Pero mientras estaba en la fila, contemplando si debía darse el gusto de un pastel, una voz familiar la sobresaltó. «Siempre tomas tu café negro, sin azúcar». Se giró, su corazón dando un vuelco inesperado al encontrarse con la mirada de Alex. Estaba allí, vestido de manera informal por una vez, sin la arrogancia perfectamente pulida que una vez vistió como una segunda piel. Había algo diferente en él ahora, algo menos rígido, más humano. Dio una pequeña sonrisa, casi vacilante. Los viejos hábitos no mueren, ¿verdad? Rita lo estudió cuidadosamente, sin saber qué decir. No era solo su presencia lo que la desconcertaba, era la forma en que la miraba. Ya no existía la expectativa de control, ni la suposición de que ella todavía le pertenecía. En cambio, había paciencia, sinceridad tranquila, como si estuviera dispuesto a esperar a que ella decidiera si este momento significaba algo en absoluto. Suspiró, finalmente rompiendo el silencio. La gente cambia, murmuró. Algunos hábitos mueren eventualmente. No estaba segura de si estaba hablando de sí misma o de él. Alex asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Si estuvo de acuerdo suavemente, lo hacen. Y por mucho que se hubiera prometido a sí misma que no cedería a la nostalgia, se encontró sentada frente al minutos después, bebiendo café mientras hablaban, no como marido y mujer, no como enemigos, sino como dos personas tratando de entender lo que vendría después. Cuanto más tiempo pasaba alrededor de Alex, más confundida se volvía Rita. Había esperado que su comportamiento cambiado fuera un acto temporal, una táctica desesperada para recuperarla, pero no lo era. Era diferente, más estable, más arraigado, y por primera vez, parecía genuinamente interesado en escuchar en lugar de hablar. Ya no trataba de probarse a sí mismo a través de grandes gestos o palabras vacías. En cambio, apareció en los pequeños momentos, ofreciendo un comentario reflexivo durante una conversación informal, recordando cosas a las que nunca pensó que prestaba atención, respetando su espacio en lugar de exigirlo. Y eso, más que nada, la inquietó. ¿Podría la gente realmente cambiar? Más importante aún, ¿podría permitirse creer que él lo había hecho? Una noche, mientras estaba sentada en su apartamento mirando el horizonte de la ciudad, la voz de Judy resonó en su cabeza. Sé que tienes miedo, pero ¿y si te aferras al pasado tanto como él solía hacerlo? ¿Y si realmente ha cambiado y tú eres la que se niega a verlo? Rita había descartado la idea al principio,
pero ahora no estaba tan segura. Había luchado tan duro para reconstruirse, para nunca permitir que nadie, especialmente Alex, tuviera poder sobre ella de nuevo. Pero ahora se estaba aferrando a su orgullo en lugar de aceptar lo que tenía delante. El pensamiento la inquietó. Durante años, todo lo que había querido era que Alex la viera, que la valorara, y ahora que lo hacía, no estaba segura de si tenía el coraje de dar un paso adelante. Alex no la había presionado, no había tratado de forzar nada, y tal vez eso era lo que hacía que la decisión de Rita fuera aún más difícil. Había dejado la elección completamente en sus manos, permitiéndole tomar la iniciativa en lo que fuera que esto se estuviera convirtiendo. Y ahora, mientras estaba sentada frente a él en un restaurante tranquilo, mirando al hombre al que una vez pensó que nunca podría perdonar, se dio cuenta del peso de lo que estaba a punto de hacer. Respirando hondo, dejó su tenedor y lo miró a los ojos. «Necesito preguntarte algo», dijo, su voz firme. «Si no fuera la heredera Carter, si todavía fuera solo la mujer que ignoraste, ¿estarías aquí ahora mismo?» Alex no dudó. «Sí», respondió, su voz firme, inquebrantable. «Porque no estaba ciego a ti por tu estatus, Rita. Estaba ciego porque era demasiado arrogante, demasiado absorto en mi propio mundo para ver lo que estaba justo frente a mí. Y te perdí por eso». Exhaló, sus ojos llenos de una rara vulnerabilidad. «Pero te veo ahora. No por tu riqueza, no por tu éxito, sino por quién eres». Su honestidad la sacudió. Durante tanto tiempo, había esperado insinceridad, verdades a medias, manipulación, pero esto se sentía real, y la aterrorizaba. Porque si realmente había cambiado, si realmente significaba cada palabra, entonces no tenía ninguna razón para seguir huyendo. Rita tragó saliva, asintiendo lentamente mientras dejaba que sus palabras se asentaran. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para ellos después de todo. Pero si iba a dar este paso, necesitaba estar segura. «Entonces demuéstralo», susurró, su voz casi un desafío. «Muéstrame». Alex mantuvo su mirada, una promesa silenciosa brillando en sus ojos. «Lo haré», prometió. Y por primera vez en mucho tiempo, Rita se permitió esperar. Rita no era del tipo que tomaba decisiones impulsivas, especialmente cuando se trataba de asuntos del corazón. Había pasado años convenciéndose de que Alex estaba más allá de la redención, que lo que sea que hubieran tenido, o más bien lo que se suponía que debían tener, había muerto hacía mucho tiempo. Pero ahora, mientras lo veía reconstruirse paso a paso, sin expectativas, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no solo se estaba disculpando, estaba demostrando con acciones que había cambiado. Ya no trataba de insertarse en su vida sin permiso, ni asumía que su recién descubierto entendimiento de sus errores significaba que merecía una segunda oportunidad. En cambio, simplemente continuó estando presente, inquebrantable, paciente. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Era el cambio realmente suficiente para borrar años de dolor? Una noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro en una terraza en la azotea con vistas a la ciudad, Alex rompió el silencio. «Sé que he dicho esto antes, pero necesito decirlo de nuevo. No espero nada de ti», Rita murmuró, mirando el horizonte. «Pero si hay incluso la más mínima posibilidad de que puedas ver un futuro conmigo, pasaré el resto de mi vida demostrando que no lo daré por sentado». Su voz era más suave de lo que jamás la había escuchado, despojada de arrogancia, llena de sinceridad. Rita inhaló, girándose hacia él. «¿De verdad crees que el amor es suficiente, Alex?», preguntó, su voz firme. «¿Por qué no lo fue antes? Te amé una vez, y no fue suficiente para hacer que me vieras». La garganta de Alex se tensó, pero asintió. «Lo sé. Por eso no solo confiaré en el amor esta vez. Confiaré en el respeto, en la confianza, en nunca hacerte sentir invisible de nuevo». Y por primera vez, Rita se permitió considerar, ¿y si realmente lo decía en serio? El miedo a ser lastimada de nuevo persistió en el pecho de Rita como una sombra, susurrando dudas en su mente. Pero algo más fuerte había comenzado a echar raíces, una esperanza tranquila y cautelosa de que tal vez, solo tal vez, las personas podrían cambiar. La verdadera pregunta era, ¿podría ella? ¿Podría dejar ir los muros que había construido alrededor de su corazón y correr el riesgo de dejar entrar a Alex de nuevo? Pasó días luchando con la decisión, sopesando los riesgos contra las posibilidades.
Pero la verdad era que, a pesar de todo, todavía sentía algo por él. No era el amor ingenuo que una vez había sentido, era algo más profundo, forjado a partir del dolor, el crecimiento y la sabiduría ganada con esfuerzo. Ya no necesitaba que él la eligiera para sentirse completa, ya estaba completa por sí misma. Pero tal vez ya no tenía que caminar por este camino sola. Una noche, se encontró llamando a la puerta de Alex, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Él abrió, su expresión ilegible, pero sus ojos llevaban esa misma paciencia inquebrantable. Rita respiró, como si su presencia sola fuera algo que no se había atrevido a esperar. Ella vaciló, exhalando antes de hablar. No tengo todas las respuestas, admitió, y no sé si alguna vez perdonaré por completo el pasado, pero sí sé que no quiero vivir mi vida evitando algo solo porque tengo miedo de volver a ser lastimada. La mirada de Alex se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió esperar. Entonces tomemos esto un paso a la vez, dijo suavemente. Sin expectativas, solo nosotros averiguándolo. Y por primera vez, Rita se permitió dar un paso adelante en lugar de alejarse. Durante semanas, navegaron por el delicado equilibrio entre las heridas del pasado y la curación del presente. Alex nunca la apresuró, nunca la presionó para que diera más de lo que estaba dispuesta a dar. Ahora entendía que el amor no se trataba de posesión o grandes gestos, se trataba de presencia, de paciencia, de aparecer incluso cuando las cosas no eran fáciles. Sus conversaciones ya no estaban llenas de tensión, sino de una honestidad que nunca antes habían compartido. Algunos días hablaban durante horas, redescubriéndose como personas, no solo como los fantasmas de lo que alguna vez habían sido. Otros días, simplemente disfrutaban del silencio, dejando que el tiempo hiciera lo que tenía que hacer. Y por primera vez, Rita sintió algo que no había sentido en años: paz. Una noche, mientras estaban juntos en la misma azotea donde habían tenido tantas conversaciones difíciles, Alex se giró hacia ella, vacilante pero decidido. Rita dijo, su voz firme, te amo. No de la manera en que solía hacerlo, no de una manera que espere nada. Simplemente te amo como eres, sin importar lo que pase después. Rita lo estudió durante un largo momento, luego exhaló lentamente, formando una pequeña sonrisa. Lo sé, susurró. Y en ese momento, se dio cuenta de algo, ella también lo amaba. Tal vez siempre lo había hecho, pero esta vez no se trataba de necesitar que él la viera, se trataba de saber que finalmente, él lo hacía. Y eso, más que nada, hizo toda la diferencia. Pasaron los meses, y lo que una vez pareció imposible se convirtió lentamente en realidad. Rita y Alex habían reconstruido algo nuevo, algo más fuerte, no basado en las ilusiones de su pasado, sino en la confianza ganada con esfuerzo que habían forjado en el presente. Todavía había momentos de vacilación, momentos en que la duda se apoderaba, pero cada vez Alex demostraba que no era el hombre que solía ser. Nunca la dio por sentada, nunca asumió que solo porque le había permitido volver a su vida tenía derecho a su corazón. Y fue exactamente por eso que, una noche, mientras estaban sentados en la tranquilidad del jardín favorito de Rita, respiró hondo y extendió la mano para tomar la suya. Rita murmuró, su voz firme pero llena de emoción, sé que dijimos que nos tomaríamos las cosas con calma, que no nos apresuraríamos, y lo dije en serio. Pero también sé que no quiero una vida que no te tenga a ti. Ella lo miró, su expresión ilegible, sus dedos aún en los de él. Alex comenzó, pero él negó con la cabeza, con la determinación brillando en sus ojos. No necesito una respuesta ahora mismo, dijo suavemente, pero necesito que sepas que esta no es solo una segunda oportunidad para mí. Es la única oportunidad que realmente importó. Quiero pasar mi vida demostrándote que elegirme de nuevo no será un error. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, no abriéndola, solo sosteniéndola entre ellos. Si alguna vez te sientes lista, estaré aquí. El pecho de Rita se tensó, la emoción se hinchó dentro de ella. No estaba pidiendo un sí inmediato, no estaba tratando de reclamarla como una posesión, simplemente le estaba dando una opción, una que nunca había tenido realmente antes. Y eso, más que nada, hizo que su corazón vacilara. Pasaron semanas antes de que Rita finalmente tomara su decisión. Había pasado gran parte de su vida temiendo que el amor de Alex fuera temporal, que su admiración se desvaneciera en el momento en que las cosas no fueran fáciles. Pero esta vez, sabía que él no era el mismo hombre que una vez descartó su valía. Lo había demostrado,
no a través de grandes gestos, sino a través de la consistencia de su presencia, a través de la forma en que respetaba sus decisiones, a través de la paciencia que mostraba incluso cuando ella dudaba de él. Así que una noche, mientras estaban sentados juntos en el mismo jardín donde él le había dado el anillo, ella metió la mano en su bolsillo, sacó la pequeña caja de terciopelo que él había dejado a su cuidado, y en silencio la colocó frente a él. Alex se congeló, su aliento atrapado en su garganta. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Rita exhaló lentamente, encontrando su mirada con certeza. No estaría aquí si no lo estuviera, dijo suavemente. Alex abrió la caja, revelando el elegante anillo dentro, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que la felicidad, la verdadera y duradera felicidad, finalmente estaba a su alcance. Deslizó el anillo en su dedo, sus manos firmes, su corazón latiendo con fuerza. Te prometo, murmuró, su frente presionando ligeramente contra la de ella, nunca haré que te arrepientas de esto. Rita sonrió, un calor extendiéndose por ella que no había sentido en años. Lo sé, susurró de vuelta. Y mientras estaban sentados allí, envueltos en la tranquila certeza de su amor, ambos entendieron que este no era solo un nuevo comienzo, era el verdadero final feliz que habían luchado tan duro para merecer. Aquí está el versículo bíblico para la historia, Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como en Cristo Dios los perdonó a ustedes. Este versículo refleja la esencia del viaje de Rita y Alex, aprendiendo el poder del perdón, el cambio y la redención. Destaca que si bien se pueden cometer errores, el verdadero arrepentimiento y el crecimiento pueden conducir a la curación, así como la gracia de Dios nos permite transformarnos y buscar la reconciliación. Moraleja de la historia, el verdadero amor no se trata de la perfección, sino del crecimiento, el respeto y las segundas oportunidades. Esta historia enseña que el amor por sí solo no es suficiente para mantener una relación. Debe nutrirse con confianza, respeto y responsabilidad. Las personas pueden cambiar, pero solo cuando reconocen sus faltas y trabajan para corregirlas, no para beneficio personal, sino porque realmente valoran a la persona a la que hirieron. También muestra que la autoestima nunca depende de la validación de otra persona. La fuerza de Rita no provino de la constatación de Alex de su valía, sino del hecho de que ella ya la había descubierto por sí misma. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Deja un me gusta y no olvides suscribirte y activar la notificación de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. También comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.